Hola, buenas tardes a todos. El tema de hoy va a ser más corto que lo normal, por así decir, pues ya hemos estado viendo buena parte, ¿no es cierto?, a través de todos los análisis de los dioses que hemos estado viendo en los otros posts. Entonces aquí no voy a estar profundizando en lo que ya estuvimos viendo, pero sí se van a mencionar todos en relación con la parte que más interesa, que son los concilios, ¿no es cierto?, en el funcionamiento gubernamental, digamos, que tenían, que es lo que nos interesa para aprender a ver cómo funcionaban y establecer la comparación en los próximos pods, que sí, les voy avisando, son larguitos. En los próximos sí, vamos a sufrir un poco más. En la comparación con la asamblea de Yahweh y toda una serie de conceptos que son bastante interesantes, pero también complicados. Estos temas en sí son así también complicados porque tenemos que utilizar muchas citas que están desparramadas en todas las escrituras. No se trata de un tema que podamos encontrar todo junto en un libro, sería facilísimo de esa manera, pero lamentablemente son cosas que están todas desparramadas. Hay que, requiere no solo buscarlas sí, por supuesto es un trabajo, pero hay que leerlas todas, compararlas, verlas, explicar y todas esas cosas. Eso requiere un cierto tiempo, por así decir. Por eso es que se van a hacer un poco largos los próximos podcasts. Pero este de hoy va a ser simple y más rápido. Vamos a ver la base de los concilios mesopotámicos sobre todo, pero también el de Egipto, que nos afecta de forma paralela también al mismo tiempo. Hola Jorgelina, buenas tardes. Vamos a esperar un par de minutos más y ya arrancamos. Bueno, vamos a dar comienzo a la charla de hoy acerca de los concilios de los dioses. Muchos de los actuales y llenos de títulos eruditos, ¿no es cierto?, credenciales entre los estudiosos e inclusive entre muchos que se dicen creyentes, aseguran que el trasfondo de la religión judía es la civilización ugarítica y la sumeria, y que todas las cosas que vemos escritas que nos aparecen en las escrituras son adaptaciones de lo que los judíos vieron en ese reino y lo copiaron. Por suerte, a raíz de este aluvión justamente pro-mesopotámico, ¿no es cierto?, empezaron a surgir estudiosos creyentes que rebaten estas interpretaciones. Hay unos cuantos y son bastante buenos en lo que dicen, aunque la mayoría son cristianos. El único problema es que estos eruditos que hablan no son tan famosos y virales como los que venden las historietas de reptiles, granjas humanas, demiurgos, malvados, arcontes, sionistas, ¿no? En general, todo ese tipo de inversiones de la verdad que son tan virales y que llaman tanto la atención en la red, ¿no es cierto? Y además sus análisis y lo que hacen, lo que presentan para rebatir estas cosas son bastante serios, por lo tanto son considerados aburridos y la mayoría de la gente no los lee porque son aburridos, ¿no es cierto? Hola Fabio, buenas tardes. Hola Javier. Entonces, muchos sugieren que la descripción del concilio de Yahweh, tal como aparece en las escrituras, no proviene de los cielos, o sea, no es una escritura inspirada, sino que algunos sacerdotes inventaron un concilio que funcionaría de manera similar a los que habían visto actuando sobre la tierra. De la misma manera en que en general se ha expandido la idea de que la Biblia es una copia de todas las cosas, ¿no es cierto? También esto ha alcanzado al concilio de Yahweh. Pero hoy vamos a presentar una teoría completamente invertida de este asunto. Cuando la serpiente fue expulsada del paraíso y condenada a andar por la tierra, decidió que a pesar de todo iba a ejecutar el deseo de su corazón, esa otra parte de su plan que nos relatan las escrituras. Una vez pensaste en tu corazón, subiré al cielo, más arriba de las estrellas de Elohim, levantaré mi trono, me sentaré en el monte de la asamblea, en la cumbre del Safón. Me montaré en el lomo de una nube, seré semejante al Altísimo, dice, y es allá en el capítulo 14.
Cuando alguien quiere ser como otra persona, debe imitarlo en todo, ¿sí? Debe ser una copia, hacerse completamente igual a esa cosa que desea imitar. Debe vestir, debe comer, debe caminar, debe actuar, como lo haría esa otra persona, ¿no es cierto? Y eso es lo que Hasatán hizo. Él quería sentarse en el trono, en el monte de la asamblea de Yahweh, obviamente, la asamblea de los Elohim, y ser semejante al Altísimo. Pero como no pudo, porque no pudo usurpar, ¿sí? Decidió crear su propio universo en su prisión. Claro, para tener una asamblea necesitaba otros dioses, ¿sí? Que fueran miembros del concilio bajo su gobierno. O sea, necesitaba recrear no solamente su propio personaje, sino también necesitaba de otros extras. Entonces fue a buscar a los vigilantes y los tentó con las mujeres y los hombres. Haciendo esto consiguió los seguidores que quería, entonces comenzó a construir todo su reino, ¿no es cierto? Yahweh estaba levantando su templo, que era el hombre, el cual debía culminar en una ciudad Kadosh, la nueva Jerusalén, como sabemos. Y Hasatán decidió hacer exactamente lo mismo, porque lo que él quiere es ser como el Altísimo, no quiere ser una cosa original, él quiere imitarlo, ser lo mismo y en cierta forma, por supuesto, demostrar que él puede serlo mejor todavía. Esa es la idea de los imitadores, ¿no es cierto? Entonces tomó a un hombre, que fue Caín, y en él plantó su semilla, que ya hemos dicho que no fue a través de relaciones sexuales, sino a través de una simiente espiritual, tentándolo, haciéndolo caer, esclavizándolo a sí mismo, usándolo para comenzar a levantar ciudades, los primeros inicios de las civilizaciones, las guerras, los ejércitos, su propia religión, ¿verdad? ¿No es cierto? Todo esto ya lo vimos en el capítulo 12, la segunda caída del hombre. Si Yahweh plantó una semilla, la serpiente hizo exactamente lo mismo. Si él edificó un reino, Hasatán levantó Babel. Y si Yahweh tenía un concilio divino sobre un monte donde se sentaba en su trono, entonces Hasatán también levantaría su trono y se inventaría su propio concilio de dioses. Es por eso que vemos tantas similitudes y es por eso que hoy ha conseguido que sus seguidores convenzan a tantos incautos acerca del hecho de que la suya no es la copia, sino que es la versión verdadera. Esta es la misma intención del inicio, ser como el Altísimo. Las Escrituras nos dicen que trataría de usurpar el trono verdadero porque no tiene, las Escrituras no dicen que trataría de usurpar el trono verdadero porque realmente no tiene ni la más remota posibilidad de conseguirlo, no tiene posibilidad de cumplir esa parte de manera que lo que hizo fue hacer su copia, su imitación, una copia al carbónico, ¿no? Y bastante llena de manchas, además. Entonces vemos reproducidas en la tierra todas las cosas de los cielos, y eso, por eso todas las culturas que no tienen nada que ver con la hebrea, vemos cómo se repiten los mismos parámetros. Dicen odiar la Biblia, pero viven remitiéndose a ella porque es el marco de referencia de su copia. Siempre están refiriéndose a la Biblia, ¿no es cierto? A pesar de que tratan siempre de defenestrarla, de tirarla abajo, de ridicularizarla, ¿no es cierto? Pero la citan todo el tiempo. Y vemos las mismas historias con diferentes nombres, el mismo sistema de gobierno, las mismas costumbres, etcétera. Ahora vamos a ver un poco acerca del concilio ugarítico. Durante todas las escrituras vemos repetida una reclamación de que los ejércitos aclamen a Yahweh, ¿sí? Esto está escrito, está en las escrituras, ¿no es cierto? Esta es la parte nuestra, por así decir. Esto no sería necesario a menos que hubiera alguna rebelión rondando por ahí, ¿verdad? Porque uno no está diciendo no hagas eso si no hay nadie que esté todo el tiempo tratando de hacer justamente esa cosa que se le dice que no haga. Dice en Tehillim 29, reconozcan a Yahweh, oh hijos de Elohim, reconozcanle a Yahweh su gloria y su poder, reconozcanle a Yahweh la gloria de su nombre, inclínense ante Yahweh en su hermoso santuario. La voz de Yahweh sobre las aguas resuena, el Elohim glorioso truena, Yahweh está sobre las inmensas aguas. La voz de Yahweh es potente, la voz de Yahweh es majestuosa, la voz de Yahweh quiebra los cedros, Yahweh desgaja los cedros del Libanón, los hace saltar como becerros, al Libanón y al Sirión como novillos. La voz de Yahweh taja con llama de fuego, la voz de Yahweh hace temblar el desierto, Yahweh hace temblar el desierto de Kadesh. La voz de Yahweh hace parir a las ciervas y deforesta los bosques, mientras en su templo todos dicen gloria. Yahweh se sentó entronizado en el diluvio, Yahweh se sienta entronizado como rey para siempre. Que Yahweh le conceda fortaleza a su pueblo
pueblo, que Yahweh bendiga a su pueblo con paz. Este salmo no tendría razón de ser a menos que algunos de los mencionados no reconozcan el poderío de Yahweh, ¿verdad? No le reconozcan su posición por derecho. No es necesario decirle al perro que se comporte como un perro, es algo que le sale de forma absolutamente natural, pero si el perro anduviera por ahí maullando como un gato, sería necesario recordarle un poco su condición y reencauzarlo, ¿verdad? Entonces, una vez más, en el Salmo 82 dice, Elohim preside en la gran asamblea, en medio de los jueces juzga. ¿Hasta cuándo juzgarán ustedes injustamente mostrando favoritismo con el malvado? Defiendan al desvalido y al huérfano y háganle justicia al oprimido y al pobre, liberen al indefenso y al necesitado, sálvenlos de la mano de los malvados. No saben, no entienden, siguen andando en tinieblas, todos los cimientos de la tierra tiemblan. Yo he dicho, ustedes son Elohim, todos ustedes, hijos de Elión, pero como hombre morirán, como cualquiera de los príncipes caerán. Levántate, oh Elohim, juzga la tierra, que tú heredarás todas las naciones. Existe un grave problema cuando se afirma que el trasfondo cananeo es el que fue pasado a la cultura hebrea, porque esto contradice las mismas escrituras, y el problema está en cuando creyentes afirman este tipo de cosas, ¿no es cierto? Pensando que son modernos o que deben estar deben satisfacer también al sistema. Los israelitas fueron justamente preparados para entrar en la tierra y eliminar por completo todas las copias del gobierno de Yahweh que Hasatán había implantado. Por eso ahora vamos a estudiar un poco el trasfondo general del antiguo Medio Oriente. Hola Irma, buenas tardes. Entonces, vamos a hablar de los consejos divinos. Históricamente, la historia comenzó, por así decir, cuando los registros escritos documentaron por primera vez los eventos en lugares específicos en el tiempo. De esa manera podemos recurrir a un hecho documentado, ¿no es cierto? Esa es la forma en que decimos, bueno, hasta acá podemos decir algo, asegurar algo, porque estaba escrito ahí. Entonces eso está documentado y ahí empieza a contar la historia. Esto ocurrió en los primeros años del tercer milenio antes de la era común. Las primeras tabletas e inscripciones revelan sociedades que ya eran sofisticadas con arte, con ciencias técnicamente avanzadas, operaciones económicas, todo un sistema ya ambicioso, ya bien elaborado. También muestran un politeísmo altamente desarrollado, ¿verdad? Con panteones complejos, con historias míticas elaboradas que describen cómo los dioses surgieron y también explican el porqué de la condición humana. Cuando los hebreos emergieron en la etapa histórica del mundo, en cierta forma fueron los que llegaron tarde, ¿sí? Ya todos los demás pueblos ya tenían un histórico bastante grande de sus civilizaciones. Entonces, por eso hoy pueden muchos acusar a los hebreos de ser los que copiaron, ¿no es cierto? Porque llegaron después, porque históricamente realmente la nación de Israel, a partir de la salida de Éxodo y la llegada a la tierra prometida, históricamente es bastante posterior a las cosas, lo cual no quiere decir que no exista una historia previa que explica todas las cosas, ¿no es cierto? Entonces, las asambleas divinas en ese momento, cuando ellos llegaron, cuando llegan los hebreos a la historia, ya eran una característica común en todas las principales culturas antiguas, ¿no? Con las que los israelitas comenzaron a tener contacto. Mesopotamia, Egipto, Canaán, todos ellos ya tenían sus panteones ya bien elaborados, estaba todo ya recontra cocinado, ¿sí? Los dioses paternos estaban sentados en consejos junto con sus hijos, con sus nietos, con sus visires, sus cortesanos, los soldados, los de abajo, los sirvientes, con todo, ya estaba todo organizadito y era la concepción estándar de la organización en la función del mundo divino, que se repetía con bastante regularidad en todas las civilizaciones diferentes. Estos dioses celebraron sesiones de consejos para debatir planes de acción, votar propuestas, o sea, todo lo que es necesario para administrar el cosmos, por así decir. Tenían el trabajo de administrar el mundo, administrar los cielos y la tierra, según ellos. Los edictos de las asambleas fueron ejecutados por las deidades miembros apropiadas, o sea, de acuerdo a lo que fuera decidido. Los adoradores humanos en el antiguo cercano oriente usualmente se aliaron con algunas de las deidades locales menores, los servían, los adoraban, ¿no es cierto? Llegando a una especie de pacto, yo te hago sacrificios y vos me das algún tipo de beneficio, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Y
creyendo que los dioses más elevados estaban demasiado ocupados para darles una audiencia, ¿no es cierto?, que no se podían ocupar de ellos. Entonces, esto dio inicio a los dioses locales. Cada vez hubo cada vez más dioses locales para cumplir con las necesidades más inmediatas, por así decir, de la gente del pueblo, mientras los grandes cultos permanecían sí centrados en lugares donde quedaban, por así decir, lejos para el alcance de muchas personas, ¿no es cierto? Viajar no era tan simple en aquella época como lo puede llegar a ser hoy. Hola, Katy, buenas tardes. Entonces, de esa manera fueron creciendo, fueron desarrollándose cada vez más los cultos locales. Entonces, aunque los nombres y los rituales y los mitos en general pudieron variar de un lugar al otro, la concepción general, digamos, del mundo celestial y su orden y su organización en el antiguo cercano oriente era de que existía realmente un gobierno divino. De alguna forma o de otra forma, variaban los nombres, variaban los gobernantes tal vez, pero de cualquier manera siempre había un consejo divino que estaba gobernando. Vamos a ver en primer lugar Mesopotamia y en primer lugar también Sumeria. La fuente del concepto del panteón de Mesopotamia fue realmente Sumeria, que es Shinar, ¿verdad? El Sumer Shinar. El panteón sumerio contenía de 3.000 a 4.000 deidades, algunos dicen hasta 5.000. Realmente eran incontables. Al principio se organizó siguiendo el patrón de una casa de campo, una cosa simple, por así decir, ¿no es cierto? Como una cosa feudal, ¿no es cierto? Como una cosa de señores y sirvientes, pero más tarde como una asamblea de ciudad, donde ya había funcionarios, un alcalde, un gobernador, una cosa ya más estipulada, ¿no es cierto? Y funcionarios, o sea, gente que cumplía determinadas funciones solamente dentro del gobierno. En cambio, al principio era más, a pesar de que pudiera haber un cabeza de familia, era más como las tribus antiguas, ¿no es cierto? Las deidades solían estar localizadas en regiones o capitales agrícolas muy específicas, rodeando los centros urbanos en mayor medida. La máxima autoridad en el estado cósmico descansaba siempre en la gran asamblea, en la cual reunían a todos los más grandes que representaban a toda la nación. El dios An, que es el cielo, ¿sí?, era el padre y el rey sobre la asamblea. Él y sus 3 hijos fueron los 4 dioses principales, quienes también representaron los 4 elementos cósmicos fundamentales. Enlil era el señor del aire, representaba la energía dinámica del cielo, estaba simbólicamente presente en las tormentas, sobre todo, por eso era el señor del rayo. Él también fue administrador de la tierra fértil. Su hermana, que también era su consorte en ocasiones, era Ninursaga, que era la gran diosa madre, ¿sí? La dama formadora, la dama dadora de vida, todos tenían muchos títulos. El hermano menor era Enki, que era el señor de la tierra, controlador de las aguas dulces, de los ríos Tigris y Éufrates, que eran los máximos dadores de vida, era la zona más fértil de la media luna, ¿verdad? Entonces siempre tenían los dioses de la fertilidad siempre tenían que estar junto con los ríos, porque contenían los poderes de fertilidad justamente que daban vida a la tierra. La esposa del dios An, que es Ki, que es la tierra, justamente Dios la tierra, no era muy importante en los mitos. En algunos textos, el liderazgo de An parece que en un determinado momento pasa a su hijo mayor, Enlil, ¿sí? O sea, como que los grandes dioses, los primigenios, por así decirlo, generalmente los que representaban al cielo en todas las civilizaciones, vamos a ver que hay un alejamiento, como que se fue, estaba allá lejos y ahora ya no está prestando mucha atención acá, él está en el cielo paseando por ahí, pero no se está ocupando mucho de las cosas de la tierra, y el que se ocupa ahora es uno de los hijos. Generalmente en todas las civilizaciones vamos a ver el mismo proceso. Que representa obviamente el corte
del cielo con la tierra, ¿no es cierto? El liderazgo de An entonces pasa a su hijo Enlil. Un himno que supuestamente fue compuesto por un rey sumerio exalta justamente la grandeza de Enlil y le da epítetos como padre, alférez del universo, gran montaña, pastor, ganadero, pastor en cuanto a cuidador de ovejas y ganadero en cuanto a quien se ocupaba del ganado vacuno, ¿no es cierto? Este rey alabó a su mentor celestial, que era su protector, ¿no es cierto?, consejero, y le dice, tú, señor Enlil, que eres señor, Dios y rey, ¿quiénes son los jueces y los que toman las decisiones del universo? Tu noble palabra es tan pesada como el cielo, tú no conoces oposición a tu palabra, todos los dioses Anuna son acallados. O sea, esto está describiendo el formato del consejo, ¿no es cierto? Enlil era el gobernante máximo, la voz suprema del consejo de los Anunnaki. Todos los demás dioses obedecían a sus órdenes, a su orden final. En segundo lugar vamos a ver, hola Laura, buenas tardes, vamos a ver, vamos a hablar de Akkad, los acadios. Cuando los acadios semitas bajo Sargón, los cuales ya mencionamos un poco, tomaron el poder en el año 2360 más o menos antes de la era cristiana, adoptaron el panteón sumerio, se lo comieron, por así decir, aunque le pusieron algunas modificaciones, por supuesto, porque siempre adjuntan, siempre hay una mezcla de los dioses, ¿no es cierto? El dios superior de Acadia se llamaba Il, pero el interés principal recaía siempre en una tríada que era Shamash, Sin y Ashtar, ¿sí? El sol, la luna y las estrellas. Como lo fueron en Sumeria, hubo numerosos dioses de la ciudad, deidades menores, de truenos, de tormenta, de lluvia, de muchas manifestaciones físicas, ¿no es cierto? Era bastante normal eso, de la batalla, de diferentes cosas que eran necesarias para los hombres, ¿no? El segundo milenio después vio también el surgimiento de dos grandes potencias, ¿verdad? Babilonia en las llanuras del río del sur, ¿no es cierto? Y Asiria en las montañas del nordeste, como ya lo vimos también. Todo a lo largo del Tigris, ¿no es cierto? Este cambio político dio como resultado un sincretismo que se dio con una gran mezcla entre los dioses y un cierto cambio en las ideas religiosas. La mayoría de los dioses sumerios permanecieron, pero aparecen dos nuevas caras en los panteones. En Babilonia surge Marduk, que se convirtió en el rey, en el dios, perdón, de la ciudad de Babel y en el jefe activo, ¿no es cierto? O sea, el rey de la asamblea divina. En Asiria aparece Ashur, ¿no es cierto? Que ya lo vimos, el dios salado, el de las alitas, se convirtió en el dios de la ciudad de Ashur, ¿no es cierto?, que era la capital, y acumuló, tomó, por así decir, las características de Enlil, ¿no es cierto?, el señor del viento, de las tormentas, las absorbió, eso era bastante común, mezclar las características, ¿no es cierto? La literatura de esta época muestra tanto la evolución que se realiza como la inmutabilidad, en el sentido de que a pesar de que mudaron ciertas cosas, permanecieron de cualquier manera y no se fueron los dioses antiguos, por así decir. La evolución en la composición del concilio, pero la inmutabilidad en la creencia de que realmente la asamblea cósmica, a pesar de cambiar las posturas y el que estaba arriba, el que estaba abajo, continuaba siempre vigente como la seguridad de que el cosmos seguía teniendo un orden establecido. Ahora vamos a ver rápidamente Babilonia. El prólogo del Código de Hammurabi contiene la descripción del rey de ser llamado a ser pastor nacional de Babilonia. En estas líneas deja claro la fuente celestial de las leyes por las cuales él va a gobernar. Recordemos que el Código de Hammurabi supuestamente le es dado por los dioses, ¿verdad?, a Hammurabi, y es practicado en Babilonia. En este texto nos encontramos con Marduk, ¿sí?, que es el dios del estado de Babilonia, el dios de Babel, el más importante en esta época, y es el líder de la asamblea cósmica en ese momento. Entonces tenemos el poema que dice, cuando el elevado Anún, el dios del cielo, rey de los Anunnaki,
que son los dioses menores, ¿no? Porque los Anunnakis eran dioses menores. Y Enlil, el dios de la tormenta, el señor del cielo y la tierra, el determinante de los destinos de la tierra, determina para Marduk, el primogénito de Enki, las funciones de Enlil, sobre todo la humanidad. O sea, hay un pase de poderes acá, ¿sí? Lo hizo grande entre los Igigi, dioses menores que asisten a Enlil. Llamado Babilonia por su nombre exaltado, lo hizo supremo en un mundo establecido para él en medio de una monarquía duradera, cuyos cimientos son tan firmes como el cielo y la tierra. En ese momento Anum y Enlil me llamaron para promover el bienestar de la gente. Continúa hablando el rey, ¿no es cierto?, acerca de, ahora sí, su función. Pero vemos que hay una modificación en la asamblea de los cielos, por así decir, y donde el poder pasa a las manos de Marduk. Así que nos encontramos con el tema de un concilio divino que llama a un rey humano y le revela el cuerpo de leyes que necesita aplicar para su pueblo, y sabemos que es el cuerpo de leyes más famoso, el Código de Hammurabi. En la epopeya de la creación de Babilonia, que ya vimos, la que es conocida como el Enuma Elish, ¿no es cierto?, las actividades del panteón se retratan con bastante detalle, se habla mucho de las actividades de la asamblea. El Enuma Elish es en parte una teogonía que explica los orígenes de los dioses, pero su propósito principal es contar cómo Marduk, el rey, ¿no es cierto?, que es el hijo del sol, sube al poder al derrotar a la diosa Tiamat, el príncipe Kingu y los 11 dioses de los monstruos que había creado Tiamat, ¿no es cierto? Cuenta toda esta batalla, pero sobre todo cuenta el establecimiento de la nueva monarquía del concilio de los dioses. Entre los 50 nombres del trono de Marduk estaba el título Lugal Dimercania, o rey de los dioses del cielo y del inframundo, ya que reunía todos los poderes en sí mismo. En el primer milenio, que es el tiempo del exilio de Israel en Babilonia, ¿verdad?, el Enuma Elish era recitado anualmente el 4 de Nisan en el festival de Año Nuevo, que se hacía todos los años, obviamente, y que conmemoraba justamente el acceso de Marduk al trono divino. Este poema era leído todos los años de manera oficial. Hola, Paula y David, buenas tardes. Hola, Cristina, bienvenida. Bien, ahora vamos a hablar un poquito rápidamente también de Egipto. Cuando nos volvemos a la región del Nilo, la imagen de los concilios divinos es mucho menos uniforme. Realmente en Egipto no estuvo tanto la imagen del concilio divino, aunque estaban completamente organizados de cualquier manera. La religión egipcia en sí no era una entidad monolítica, no era muy estable en ese sentido, sino que fue evolucionando lentamente y era generalmente más de lo local. Toda la región manifestó una gran diversidad de creencias, ¿no es cierto?, así como también la diversidad geográfica que los promovía. Tenían unos 39, 40 dioses, no eran tantos en comparación con los 4.000 o 5.000 que había en Mesopotamia, ¿no es cierto? Y básicamente eran 3 tipos de dioses: las divinidades locales, como ya dijimos, los dioses que eran de determinadas ciudades, las deidades cósmicas o de la naturaleza, los que respondían al dios de la lluvia, al dios del trueno, al dios del sol, ese tipo de cosas, y las deidades responsables de algún tipo de función con respecto a algún aspecto de la vida. Por ejemplo, Sekhmet, que era la diosa de la guerra y de la enfermedad; Bes, el dios del hogar y del parto; Maat, la diosa de la verdad y la justicia, así, cosas muy específicas. Debido a que las deidades generalmente estaban restringidas a lugares o funciones particulares, justamente por eso, y normalmente solo uno de ellos tenía el estatus de jefe, el sistema religioso egipcio en realidad tenía la apariencia de enoteísmo, o sea, la adoración de una deidad específica nada más, sin negar la existencia de las otras, pero tipo, a mí me gusta este y yo adoro a este, o este es el de mi ciudad y es el más importante. En mi ciudad este es el más importante, no niego la importancia de los otros dioses, pero no los adoro específicamente. Más o menos era así la cosa en Egipto. Al menos desde la sexta dinastía del Reino Antiguo vamos a leer que acerca de un panteón que es llamado la Eneada, que es el más famoso realmente, la organización más famosa en Egipto. Son los 9, ¿sí? Los 9 dioses. Adorado en la ciudad de Heliópolis, ¿no?, la central. Este grupo consistía de Atum, ¿no es cierto?, Atón, que era el todo, y sus hijos y nietos engendrados por sí mismos, ¿sí?
En la ciudad de Hermópolis hubo otro panteón que se llamaba la Ogdóada o los Ocho, ¿no es cierto? Estaba formado por deidades completamente diferentes, ¿sí? Eran otro grupo, por así decir. Y también no existe un gran concepto acerca de la cantidad de dioses. A veces había más de 8 o 9, a veces había hasta 13 dioses y seguían llamándolo la Enéada, ¿no es cierto? O sea, los 9. Así que no tenía demasiado sentido. Pero bueno, era así como ellos se manejaban. Los miembros individuales de la corporación eran llamados dioses, espíritus o señores, ¿sí? Llevaban esos títulos. La deidad principal, el que fuera adorado como tal, porque ya vemos que hubo diferentes, era el todopoderoso. Cuando era la deidad ya elegida, era el que tenía la voz final, por así decir, era el señor de los dioses, ¿sí? Se reunieron en la gran cámara del consejo o el salón de Heb, donde se dedicaron a diversas actividades, por así decir. A veces el consejo ejercía su autoridad para elegir un nuevo dios principal o para dar el ministerio a su señor, a dar la realeza a un nuevo rey, ¿no es cierto? Tenían toda una serie de actividades que realizaban. Como dice en uno de sus poemas, dice, los 9 dioses lo adoraron, los antepasados se regocijaron de verlo, los que están más allá están en asombro de él, la gran Enéada lo alaba, la pequeña Enéada lo ama, había 2 encima. La Enéada estaba jubilosa, bienvenido, hijo de Osiris, Horus, de corazón firme, justificado, hijo de Iris, heredero de Osiris. Acá hay una fiesta cuando lo están recibiendo. Así que todas estas cosas están bien documentadas en cuanto al funcionamiento que tenían esta organización interna de los dioses. Igual que en Mesopotamia, los miembros del panteón egipcio actuaron como reyes, jueces y como guerreros también. Las intrigas que reinaban en Mesopotamia no se vieron tanto en Egipto. En Egipto eran más serios, por así decir, ¿no? La conducta de los dioses estaba muy bien reglamentada y no se manejaban con tanta tanta cosa de novela, por así decir, como en Mesopotamia, que se peleaban, se juntaban unos con otros, no había, o sea, era un desastre, era todo un lío, ¿no es cierto? Y tenían reacciones absolutamente, hoy te amo, mañana te odio, o sea, todo ese tipo de cosas era muy de Mesopotamia, pero no se ve absolutamente en cuanto a Egipto. Todos, de cualquier manera, se unen en cuanto a que todos eran mortales, ¿sí? Todos nacieron y murieron, o sea, de dioses, en fin. Desde el principio, el faraón fue considerado un dios, ¿no es cierto? El principio divino de gobernar sobre la tierra, y se lo llamaba Horus, hijo de Ra, o incluso Ra, el dios del sol mismo, ¿no es cierto? Siendo la misma personificación, o hijo de, ¿no es cierto? También. Al igual que los reyes vecinos de la época, el faraón tenía un gabinete de funcionarios, porque todo lo que se veía a nivel celeste era reproducido en los gobiernos de la tierra, ¿sí? Tenía un gobernador, que era el director ejecutivo, y un secretario de prensa u orador, que era el que comunicaba, por así decirlo. También tenía consejeros, tenía príncipes, aquellos que están delante de, ¿no es cierto?, y cumplen órdenes. La Casa Santa también tenía guardias y cortesanos como cualquier palacio. Todo el funcionamiento en general era bastante parecido en todas partes. Según la tradición, después de su muerte, el rey continuaba gobernando en el otro mundo y necesitaba de sus funcionarios judiciales, por lo cual la mayoría eran muertos a la muerte del rey y eran enterrados en tumbas, mastabas se llamaban, junto con sus amos para que lo acompañaran en su viaje al inframundo. Ahora vamos a ver. Hola Alfonso, buenas tardes. Vamos a hablar acerca de Canaán un poco. Las tabletas cuneiformes de Ugarit comparten con Mesopotamia una asamblea divina muy bien organizada y muy numerosa, ¿sí? En su descripción del mundo divino, sin embargo, había un nuevo enfoque, porque el panteón ugarítico es una mezcla de deidades de origen semítico occidental, urrita y mesopotámico. Es una mezcla total. De hecho, es tan complejo que algunas tabletas contienen listas de quién es quién en la asamblea divina, porque
tenían que organizarse para ver quién era el quién hacía esto y quién hacía lo otro, ¿sí? Porque realmente había demasiados y se superponen las funciones, hay contradicciones, por así decir, porque hay épocas y siempre hay, bueno, en esta época este está arriba y el otro está abajo, después se invierte, entonces ese tipo de cosas a la distancia a veces implican contradicciones, ¿sí? Bueno, trataban de organizarse. Ugarit es el nombre de un vasto montículo, ¿no es cierto?, que es conocido como Ras Shamra actualmente en la costa de Siria, el cual fue un importante centro cultural de la tierra de Canaán en la era Amarna, ¿no es cierto? Después del descubrimiento de este local en 1928, después de muchas temporadas de excavación hasta 1960, se lograron identificar edificios administrativos, templos, diferentes palacios, todas se reconstruyeron muchas cosas que también armas, diversos artefactos, textos cuneiformes en diferentes lenguas como la acadia, ugarítica, hitita, jeroglíficos egipcios también, o sea, como una especie de biblioteca. Todos estos hallazgos sirvieron para confirmar realmente que había grandes contactos entre Ugarit y Egipto, Mesopotamia, los eteos, ¿no es cierto? Todo el círculo que ya conocemos, todo el tráfico que existía ya en esa época. Ugarit realmente fue un floreciente centro de comercio, estaba construida sobre una colina y estaba rodeada de un sistema de defensa que constituyó un reino independiente, ¿no es cierto? Y tuvo su edad de oro en la cual se construyeron todos estos palacios, templos y bibliotecas hasta que fueron invadidos por los pueblos del mar. Desde que el pueblo de Israel entró en la tierra prometida hasta la caída de Yarushalayim en el 587 aproximadamente, antes de la era común, ¿no es cierto? Israel estuvo influenciado por el culto cananeo a Baal, realmente, porque estaba ahí al lado. Tanto que los profetas denunciaban constantemente estos actos idolátricos, porque no expulsaron correctamente a todos los cananeos como les fue ordenado. Hola Víctor, buenas tardes. Entonces, ¿qué sucedió? Se empezaron a contaminar. A través de la literatura épica encontrada en Ugarit, podemos hacer una mejor idea de la cultura cananea y de sus inclinaciones de culto, ¿no es cierto? En este sentido se ha encontrado un fuerte énfasis en las prácticas religiosas cananeas en todo lo concerniente a conductas sexuales, prostitución y una gran depravación moral en general. Entre los trabajos ugaríticos de mayor interés está el ciclo de Baal, o los poemas entre Baal y Anat, tienen esos dos nombres, pero se lo conoce más como el ciclo de Baal, que es la teogonía que está elaborada, que describe la fertilidad, el ciclo de la fertilidad, ¿verdad? Que ya lo hemos visto en el otro post, que describe el ciclo de las estaciones, ¿no es cierto? Como la fertilidad del dios de la tormenta, Baal, se eleva, ¿no es cierto?, anualmente desde la tumba y ascienden al poder permanente sobre Ugarit en lugar de su padre él. Esto ya es en la parte del concilio ugarítico, ¿no es cierto? Como la religión cananea era una religión de la fertilidad, este mito se refería siempre al problema perenne de la sequía, que era muy importante y siempre lo fue en esta región. El ciclo de Baal explicaba los fenómenos naturales, ¿no es cierto?, al enseñar que la tormenta, la lluvia, la fertilidad en sí, el propio dios Baal era asesinado por su hermano Mot, la muerte cada primavera, pero volvía a la vida en cada otoño. Así que enseñaba que la guerra en el cielo tenía consecuencias en la tierra, ¿no es cierto? Que todo lo que pasaba en los cielos, en el concilio de los cielos, tenía consecuencias en la tierra. Por eso los humanos en la tierra tenían que adorar en consecuencia para hacer que las cosas funcionaran como debían funcionar, ¿sí? Como en los textos de Mesopotamia, el ciclo de Baal preveía un cielo organizado en el que la asamblea reunida de los dioses se reunía en una casa, es llamada casa, pero es como un templo, ¿no es cierto?, donde se sentaban en tronos de principado y gobernaban el cosmos de estos dioses. Las tablillas que fueron recuperadas en Ugarit nos muestran una amplia descripción de las deidades que los cananeos tenían, además de sus relaciones bastante tumultuosas, normales, ¿no? Porque ya sabemos que se la pasaban peleándose entre todos, caracterizadas sobre todo por su degradación, su bajo nivel ético y moral, ¿no es cierto?
ese tipo de conducta era lo que se manifestaba con mayor, de manera más visible, ¿no es cierto? Es bastante abundante la referencia que tenemos del culto politeísta cananeo, en el que destaca él, que era el dios principal, denominado también padre del hombre, y bajo él se encontraban Aserá, Baal, Anat, Astoreto, Astarte, Mot, Dagón, unos cuantos. Vamos a verlos rápidamente cada uno. Él era el padre del hombre, llamado así. Era la deidad principal, también fue conocido como padre del hombre, Abu Adami, y como padre de los años, Abu Shanim, o sea, el anciano de días, por así decir, ¿sí? Para que se vea cómo están las copias de las cosas. Tenía por reina a Serat, y por eso es que existe hoy la tendencia de decir de muchos que dicen que Yahweh tenía esposa, ¿sí? Porque uno de los títulos de Yahweh es él, ¿sí? Él significa poderoso y esto lo vamos a ver más en los próximos posts, no voy a entrar en detalles hoy, pero vamos a ver por qué este concepto está completamente errado. Él sí era una deidad cananea y sí tuvo una esposa que era Asherat. Ambos fueron los padres de Baal, justamente. A pesar de ser el dios supremo y el señor de los demás dioses, es presentado como un dios un tanto opaco, es de ese tipo que mencionaba yo hoy, es esos dioses del cielo que después se les dibujan y no aparecen más y son reemplazados por sus hijos, ¿no es cierto? Casi no intervienen en los asuntos del hombre, su morada está muy lejos, en las profundidades, desde ahí había que ir a acudir a él, había que ir lejos, así que se va desgastando la adoración, ¿no es cierto? Es presentado generalmente como un Dios bondadoso que está siempre pronto a dar lo que se le pide, pero en otras descripciones también se le atribuye el asesinato y castración de su propio padre, que es el cielo casualmente, repitiendo el tema de Cronos y Saturno, ¿no es cierto?, con Urano. También se cuenta que decapitó a su hija, sacrificó a su hijo unigénito, o sea, hay diferentes leyendas, diferentes tablillas. Él fue en realidad el nombre común a todos los dioses que posteriormente llegó a representar un dios particular. O sea, él no es un nombre en sí, sino que siendo un título terminó convirtiéndose en el nombre propio de este dios. Algo así más o menos como el cristianismo hizo con Dios, ¿sí? ¿Cómo se llama tu Dios? Dios. ¿Cómo se llama tu perro? Perro. ¿No? Así, con esa originalidad, más o menos lo mismo. Él pasó a ser el nombre propio del Dios. Sin embargo, este apelativo, él significa, en realidad ni siquiera significa Dios, significa poderoso. ¿Tá? Esto lo vamos a ver en los próximos posts porque se refiere a otro tipo de cosas que vamos a tener que aprender y son muy interesantes. Aserat era la esposa de él y madre o abuela, se dice en algunos casos, porque o las dos cosas al mismo tiempo, porque también era algo bastante típico, de Baal, fue la diosa del sexo y de la guerra, y le dio a él una extensa familia, 70 dioses y diosas. Si a alguien le llama la atención el número, que no debería, porque justamente es el número de las naciones que fueron repartidas según nos dice las escrituras, ¿verdad? Que él repartió las naciones según los números de los hijos de Yahweh. El símbolo del culto de Aserá era el árbol sagrado o una estela, una especie de obelisco, pero pequeño, no un gran obelisco, sino una estela más pequeño, que se erigía junto al altar. Estelas que en el Antiguo Testamento eran condenadas, eran derribadas, eran quemadas, ¿sí? Eran los postes de Aserá, como son mencionados en algunas traducciones. También se mezclaban sus funciones con la fertilidad. Baal era el hijo o el nieto de él y Aserat, y era el dios del viento y la tormenta, y también fue conocido con otros nombres como Sabul, por ejemplo, y de ahí viene Baal Zabul, Baal Zebub, el juego de palabras que hacían los israelitas para no decir su nombre completo y decir señor de las moscas. Era considerado uno de los dioses principales de los cananeos, ¿no? La traducción del término Baal es señor, por lo cual se podía realmente aplicar a cualquier otro dios, y de hecho fue aplicado muchas veces, pero el dios Baal en sí tenía el título del gran dios que regía la lluvia y por consiguiente la vegetación.
Anat era la esposa de Baal, que es descrita porque era bastante violenta y sádica. Su función era la de prostituta divina, ¿no es cierto? Se encargaba del ritual de prostitución de la religión cananea, que era uno de los puntos fuertes, por así decir, de esta religión. Bueno, los relatos ugaríticos en general le atribuyen crueles matanzas, ¿no es cierto? Pero a pesar de esto era considerada también la diosa del amor, lo cual implica, en fin, un concepto de amor un tanto extraño. Astoret, que era semejante a Anat, eran las dos diosas de la fecundidad, ¿no es cierto? Y eran bastante mezcladas entre sí, ¿no es cierto? Astoret tuvo dos hijos llamados Deseo Sexual, Fotos, y amor sexual, que era Eros, ¿no es cierto? Pero estas son cosas que se narran. En el Antiguo Testamento se asocia a Baal con Astoret en lugar de Anat. Así por eso que decimos que no se sabía exactamente cuál de las diosas era. O sea, muchas veces se les cambiaba el nombre de acuerdo a las épocas, por así decir. Entonces ahí variaba. Hola, Yailet. Hola. Dice Andrés, los famosos obeliscos de hoy. Las estelas en realidad no eran obeliscos, eran más pequeños. No, los obeliscos son grandes, los obeliscos son enormes, ¿no es cierto? Como el que está en el Vaticano, por ejemplo, como todo lo que se levantan, son realmente construcciones muy elevadas. Las estelas eran muy menores y muchas veces estaban completamente cubiertas de escrituras, generalmente narrando las grandezas de fulano, ¿tá? Que muchas veces eran reyes también, por eso hay muchas estelas. Ahí está la estela de Hammurabi, está la de Sennacherib. Los dioses narraban sus proezas, por así decir, en estas estelas que no sé qué altura tendrían, 1 o 2 metros, ¿no es cierto?, de alto, y tenían, sí, prácticamente era como el formato de un obelisco, por así decir, tenían caras, y entonces ahí se escribían en cuneiforme, escribían todas las historias de todas las cosas que hacía. Otro de los dioses era Yam, ¿no es cierto?, que es justamente la misma palabra que en hebreo es para mar. Es descrito justamente, es el dios del mar también, ¿no es cierto? Se dice que es el hijo y el amado de él, y es el que es el primero que lucha contra Baal en el relato, en el ciclo de Baal, ¿sí? Junto con Mot y Ataru están del otro lado, por así decir, en la contra de Baal. Mot es el dios de la muerte, justamente es el gran enemigo de Baal. Vamos a ver que los dos enemigos de Baal son justamente Yam, que es el mar, o sea, el diluvio, ¿no es cierto? Y Mot, que es la muerte. Son los dos enemigos que tienen los Nefilim y en realidad los descendientes de los Nefilim después del diluvio, ¿no es cierto? Las aguas que los condenaron y la muerte que los sigue condenando completamente, porque ellos también están bajo su poder. Dagan, ya sabemos porque lo mencionamos la vez pasada también, es un dios que se divide en dos partes. Puede haber sido el dios del grano. En Canaán fue básicamente el dios del grano, pero los filisteos lo transforman en un dios marino, ¿no es cierto? Y se mezclan Dagan y Dagón en una unidad, porque la palabra es exactamente la misma, al no tener vocales, que es una constante en todas las lenguas semíticas, que no se escribían las vocales. Entonces, Dagan, Dagón, básicamente es la misma palabra. Ahí se generan las confusiones. Recep también aparece en las escrituras, en Habacuc 3:15, sí, es el dios de la pestilencia, el dios de las enfermedades. Adad, que es el dios de la tormenta. Lotán, que es la serpiente marina, justamente es Leviatán. Shapash, que es Shemesh, el dios del sol, aparece en Yahoshua en el capítulo 15, y Shahar, que es la aurora, que también aparece en Yeshaya en el 14, que dice, cuando dice, cómo has caído del cielo, lucero, hijo de la aurora, es hijo Ben Shahar, ¿sí? Hijo de Shahar. Las deidades u otras deidades regionales y locales, ¿no es cierto?, como ya hemos dicho, que eran importantes y también se mencionan en las escrituras, que fueron, por ejemplo, Kemosh, que aparece en Bamidbar, que cuando dice, en el capítulo 21, dice, pobre de ti, Moab, estás arruinado, pueblo de Kemosh. Sus hijos se han hecho fugitivos y sus hijas cautivas por un rey emorita, Sihón. Y Melkart,
o Moloch, ¿no es cierto?, que también es bastante famoso, que han tratado ridículamente de asociarlo con Yahweh, cuando en las propias escrituras Yahweh condena la adoración a Moloch, ¿no es cierto? Entonces, solamente los que y no leen, pueden decir tantas pavadas. Dice, también profanó el Tofet que estaba en el valle del Benino para que ninguno entregara a fuego a su hijo o a su hija en honor a Molech. Está en Melahim Bet en el capítulo 23. Las versiones de la ciudad local de Baal se reflejan en toda la Biblia. Aparecen un montón de ciudades con el nombre, por ejemplo, Baal Hermón, Baal Peor, Baal Zephón, Baal Gad, un montón de ciudades hay. Y el término Refaim, ¿sí?, que indica a los descendientes de los anaquitas, ¿verdad?, también puede referirse en algunas partes a deidades cananitas menores, ¿sí?, refaitas divinizados, por así decir, ya que eran gigantes, eran considerados gigantes, son los descendientes, ¿no es cierto? Sabemos que tenían la misma genética y tenían gigantismo y deben haber sido, con toda seguridad, fueron divinizados, ¿no es cierto?, considerados como dioses. El panteón también tuvo una clase de deidades mensajeras, ¿no es cierto?, a los que utilizaban los dioses superiores, utilizaban como embajadas para otros dioses. Así que en Ugarit el concilio celestial estaba basado en una jerarquía de oficios divinos, por así decir. En la Biblia hebrea, no obstante, hay una única deidad gobernante, y los mensajeros de Yahweh fueron los ángeles o los malajim, ¿verdad?, que no eran deidades menores, eran malajim mismos. En resumen, la literatura no israelita muestra que el concepto de un gobierno cósmico, visualizado como un consejo supremo de dioses, a menudo con una deidad regente, ¿verdad?, que gobierna a todos los subordinados, estaba realmente muy extendido en las antiguas religiones del Cercano Oriente. No podemos negar que ya estaba cuando Israel llegó, lo cual no quiere decir que Israel se hubiera copiado o que los otros no se hubieran copiado antes de una versión más original, ¿no es cierto? Así que si creemos en las cosas que están en las escrituras, resulta más que claro que todas las civilizaciones tuvieran en sí, dentro de sí mismas, vestigios de historias ancestrales comunes, siendo que todas ellas venían del mismo tronco central de Noah, ¿verdad? También es lógico suponer que compartirían muchas otras cosas en común y que la más importante de todas, obviamente, serían sus falsos dioses, entre todas las que estaban rodeando a Israel, ¿sí?, a los que adoraron antes y después del diluvio, se asociaron con ellos a fin de obtener poder y reconocimiento y crearon sus panteones que fueron tan notablemente similares entre sí. También es lógico comprender que se diferencian del exclusivismo hebreo, que proviene del hecho de que realmente existe un único Elohim creador y que el resto salieron de él. Cuando Elohim tomó a Abraham para formar la porción que le correspondía, porque él se reservó a Israel como nación para sí mismo, él mismo creó a su nación, no la tomó de una nación ya formada, sino que él la generó. Ahí tenemos el exclusivismo manifestado en toda la estructura de adoración de Israel y cómo funciona la asamblea de Yahweh, que lo vamos a ver en los próximos posts. Las visiones de las deidades. Según los informes, los antiguos dioses del Próximo Oriente hablaron con profetas masculinos y femeninos, y hablaban a través de presagios, de oráculos, de visiones, de sueños. Estamos hablando de los dioses, ¿sí? La evidencia de estas actividades proféticas aparece en todas las culturas, está relatado en todas partes, hay tablillas por todos lados. Entre los primeros testimonios se encuentran los de la ciudad de Maris, que es el Irak moderno, y las tabletas mencionan por lo menos 3 tipos de funciones proféticas o tipos de profetas, por así decir, o hablantes también llamados, ¿no es cierto? El que responde, que es el oráculo, ¿no es cierto? El oráculo al que se le hacía una pregunta y que respondía en trance. El cantante, que es otro que también tenía otro tipo de función que respondía a través de cánticos. Y el éxtasis, que era uno que tenía visiones o éxtasis, ¿no es cierto? También estaba el babú,
que era ya uno entrenado profesionalmente que adivinaba la voluntad celestial de los dioses usando técnicas. Por ejemplo, la más conocida era la arupecia, que es el estudio de las entrañas de los animales. Eso la conocemos todos por las películas de Hollywood, ¿verdad? Entonces, había diferentes formas de predecir, de adivinación del futuro. Estos eran los adivinos y estos eran entrenados. La gran mayoría de los mensajes que recibieron estos intermediarios estaban dirigidos al rey. El profeta de la corte era en realidad un mensajero que trabajaba siempre entre la sala del trono del panteón celestial y la del monarca terrenal. Era un intermediario. Pero estos profetas no entraban ellos mismos en el reino de los cielos, como sí lo hicieron los profetas de Yahweh. Estos recibían sus mensajes de las deidades que eran enviadas por las asambleas. Así que podemos ver un ejemplo de esto en el texto de Balaam, de Deir Alá, que es una tablilla bastante importante. En una visión nocturna, Balaam, que es llamado el vidente de los dioses, contempla a Sadayín, o deidades mensajeras, ¿no es cierto?, que vienen hacia él con un oráculo de la asamblea de él, del dios Uarítico, ¿sí? Su mensaje es una transcripción, una descripción simbólica de una época en la que se va a revertir el orden natural, en que las liebres, por ejemplo, comen a los lobos, las hienas son domesticadas, o sea, todo un mundo al revés, ¿no es cierto?, está en esto. Y un monarca desconocido que muere. Pero Balaam no asciende al cielo para escuchar estas cosas, sino que los mensajeros bajaban a traerle estas visiones, ¿no es cierto? Las visiones del Dios Supremo estaban reservadas para el rey. En Egipto se concedieron realmente visiones del Todopoderoso de turno, ¿no es cierto?, a prácticamente todos los faraones. Esto era hasta un requisito, por así decir. En la divina nominación de Tutmosis se menciona que el faraón tiene una confirmación de su estado como rey al final de su reinado, ¿no es cierto? Tiene una visión porque tiene un contacto. Mientras adora en el templo de Amón, Tutmosis imagina los rayos de gloria del dios del sol, que es su padre, quien hace el cielo y la tierra festivos con su belleza, ¿sí? Entonces él se siente fantástico por la visión que acaba de tener. De manera similar, la estela de la Esfinge también registra cómo Tutmosis IV experimenta un sueño, ¿sí?, del mediodía mientras descansa la sombra de la Esfinge. La visión, su padre Dios, que tiene como 50 nombres, lo confirma le dice que él es su hijo, ¿no es cierto? Te daré mi reino sobre la tierra, y le confirma su reinado, por así decir. El rey Merudanki de los sumerios también fue admitido en la presencia y recibió mensajes, ¿no es cierto?, de los dioses confirmando, recibió tablas del cielo, recibió leyes también, de la misma manera que las recibió Hammurabi. Este tipo de conexión era siempre dado entre los dioses y los reyes, ¿no es cierto? Y el príncipe asirio, Kuma, desciende, ya es diferente el camino, porque desciende al mundo del abismo en una visión nocturna que tiene, ¿no? Ahí ve al visir del inframundo, que es Nantar, y las esfinges demoníacas, que son los curibú, que son los querub, son los querubines, ¿sí? Aquellos, todos con cabeza de hombre, ¿no es cierto? Y 15 deidades más compuestas con cabezas de animales y manos y pies humanos, diferentes híbridos. Kuma también ve al dios Nergal en el trono real, rodeado por los Anunnaki de pie, inclinado en respeto. Lo que tiene de importante esto es que había salas del trono no solamente en los cielos, más que en los cielos estaban en los montes, estaban en la cúspide de los montes, como el monte Olimpo mismo de los griegos, no estaba en los cielos, estaba arriba de un monte, así que cualquiera puede subir a una montaña, tiene que ser humano, pero sino que también estaban por debajo, o sea, en el inframundo también había salas de tronos, por así decir, cada uno tenía la suya en su local, pero había una general que los reunía a todos. Así que resumiendo, los textos del antiguo Medio Oriente muestran que hubo realmente una extensa actividad profética, o sea, una actividad de intercambio entre los dioses
que mandaban mensajes y decían cosas a sus inmediatos gobernados, que eran, o sea, el caballero y el caballo, que siempre menciono, ¿no es cierto? El caballero es la figura que está en los cielos y el caballo es la figura que se ve en la tierra, que es el que carga al príncipe de los cielos, ¿no es cierto? El pastor, el Dios de esa nación que fue determinado como está indicado en el reparto de las naciones, ese príncipe se ocupaba de esa nación, estaba gobernando a través de determinados reyes. Y entonces mandaban a sus deidades para enviarle los mensajes a los reyes en cuanto a visiones, a lo que fuera. Así que el mismo patrón en general existe en Israel. ¿Sí? Las visiones de un trono celestial y de su ocupante también ocurren en la Biblia hebrea. Pero todas las visiones se dan a los profetas, que también pueden ser sacerdotes a veces del templo, ¿no es cierto?, de Jerusalén. Pero en lugar de escuchar la palabra del consejo a través de deidades mensajeras, los profetas hebreos siempre entraron en la sala del trono y escucharon la palabra ellos mismos. Ellos vieron el funcionamiento del trono. Esa es la gran diferencia que existe entre las asambleas comunes de los mesopotámicos en general y la asamblea hebrea. Los mensajes eran típicamente referidos a los reyes de Israel y no para los reyes en sí. O sea, no eran mensajes de Yahweh que mandaba al rey a hacer alguna cosa, sino que normalmente mandaba retarlo por alguna cosa, porque estaban haciendo las cosas mal, ¿no es cierto? Normalmente ocurrían en los momentos en que la monarquía estaba en crisis o cuando ocurría un cambio de gobernante. Sin embargo, esas visiones del trono nunca fueron privilegios de los reyes. Los reyes nunca vieron visiones por sí mismos, siempre fueron las visiones a través de los profetas. Con esto hemos dado por concluido la base. Hola Magali, recién te veo. Hemos dado por concluida la base del funcionamiento básico de los concilios de los dioses en Mesopotamia, en Canaán, en Egipto, que son los sistemas gubernamentales de las otras, de las naciones, ¿no es cierto?, que estaban siempre alrededor de los hebreos y que estuvieron siempre luchando contra la supremacía de Yahweh. Esto es importante porque en los próximos 2 posts vamos a hablar acerca justamente de la asamblea de Yahweh, cómo funcionaba, cuáles son las diferencias y por qué es tan importante que aprendamos acerca de eso. Ahora quedo a disposición de ustedes para todas las preguntas que necesiten hacerme. Gracias, Fabio, me alegra que te gustara. Les va a gustar entonces el de los próximos posts que es la asamblea de Yahweh también. Es un tema bastante apasionante. Además vamos a ver otros asuntitos, otros temitas teológicos que son muy importantes y que salen de acá, ¿sí? De todas estas cosas. Dice Gaby, excelente el tema de él. Tomar una nación Israel y formarla era una respuesta al enemigo que ya tenía todo armado. Sí, exactamente, es la forma de vacunar, entre comillas, si las vacunas sirvieran para algo, de vacunar a la tierra toda, como un todo, ¿sí? Y lo que Yahweh levanta es su porción, él se deja una porción para sí mismo que en el momento del reparto de las tierras ni siquiera existía. Por eso Israel no está contado entre las 70 naciones, ¿sí? No existía en ese momento todavía la porción de Yahweh. Él la va a crear a su gusto, a su manera, por así decir, demostrando cómo se
cómo tendrían que haber gobernado sus malajim, ¿no es cierto? Los otros Elohim, los miembros de la asamblea de los Elohim. Eso lo vamos a ver en el próximo capítulo, ya empezamos a verlo. Definitivamente, Andrés dice, definitivamente una copia que le da un arma a los ateos. Le da un arma totalmente, pero es una copia mal hecha, por así decir, y es una tontería afirmar lo que se afirma, porque el hecho de que alguien registre una historia en un determinado momento no quiere decir que, y la otra persona registre la historia un poco después, no quiere decir que la veracidad esté con el primero, ¿sí? No tiene nada que ver una cosa con la otra. La veracidad no se mide en cuanto a la antigüedad de los registros. No tiene nada que ver. Y el otro problema es que los seres humanos que estudian, los eruditos, los estudiosos, siempre están pensando que todas estas cosas no son cosas que vienen del cielo a la tierra, sino que son invenciones de los hombres. Por eso piensan en el desarrollo de civilizaciones, en el desarrollo de un sistema teológico, en el desarrollo de un sistema religioso. ¿Cómo se hace el desarrollo? Sí, por seres humanos y por sacerdotes, por ejemplo, en el caso de un sistema religioso. Entonces tenemos, sí, obviamente, un desarrollo a través del tiempo. Se pasa de pensar en esto, a pensar en lo otro, de acuerdo a las diferentes épocas. Pero si tenemos realmente una revelación que viene de los cielos, no tenemos ese tipo de fase para nada. Así que bueno, ahí está el problema de cómo se encaran las cosas. Los que estudian historia en línea general, en el 99%, no creen en el desarrollo como está especificado en las escrituras. Me dice Víctor, Shalom, justo ahora que se soluciona el problema de audio, ay, que lo lamento mucho, pero dentro de poco yo ya levanto el video para que lo puedas ver ya editado, si no dentro de un ratito ya lo larga el mismo Face. César dice, entonces por decir que cómo se ve la forma de gobernar aquí en las naciones es una manera de lo que se ve allá arriba, ya que Hasatán pues sabía cómo era allá. Exactamente, es una copia total y absoluta y exacta. Y vamos a ver en los próximos 2 posts, que no es poco, el tema que vamos a ver es bastante, vamos a ver cómo funciona la asamblea de Yahweh y lo vamos a ver cómo está escrito en las escrituras. El tema es que es bastante así porque yo, como les digo, está todo desparramado a lo largo de todas las escrituras, entonces tenemos un poquito acá, otro poquito allá, no está todo junto, entonces eso lo hace un poco lento en el desarrollo del estudio, ¿no es cierto? Tenemos que estar citando muchas cosas, pero está todo descrito exactamente en las escrituras, no estamos inventando el funcionamiento ni nada, está ahí, está escrito, lo que pasa es que no se le presta atención, se lo ha borrado y de forma a propósito, ¿no es cierto? Como todas las cosas que Hasatán hace que se pierdan. Dice Gaby, ¿por qué se conservaron los nombres antiguos como Baal, Zephón luego de la conquista de Canaán? Porque no se conquistó del todo Canaán, justamente ahí está el problema, nunca se la conquistó por completo. Y por eso es que después cayeron en la adoración de todos los dioses que no terminaron de expulsar. Ellos no terminaron de expulsar muchos lugares. Entonces se mantuvieron las costumbres, las fueron adaptando, las fueron copiando, las fueron absorbiendo, y de esa manera se terminó mezclando todo absolutamente. Por eso hubo tantas ciudades que mantuvieron el nombre después de la conquista. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Hola Iti, buenas tardes. Mañana sigue a la misma hora, sí, todos los días a la misma hora. Mañana vamos a tener una serie nueva que tengo que terminar de encarar. Pero mañana ya arrancamos con una nueva, también a nivel de crecimiento, por así decir. Y en las próximas de estas vamos a ver ya esto de la asamblea de Yahweh, y un par de cosas teológicas más que se desprenden de todos estos conceptos de la organización
de los cielos, ¿sí? De cómo es que se manejan las cosas y vamos a entender un montón de cosas que a veces son complicadas o están mal entendidas, mal explicadas muchas veces, nos explican mal las cosas, nos dicen cosas que no están correctas. Gracias a todos. Los espero mañana entonces con la nueva serie. Shalom a todos, hermanos. Les agradezco a todos su presencia. Hasta mañana. Shalom.